Por distintas razones, muchas parejas deben enfrentarse a un escenario que no es nada sencillo, eso de mantener una relación separado físicamente. Claramente este tipo de uniones cuentan con sus propias particularidades y para enfrentarlas es necesario mucha madurez e inteligencia emocional. Si te encuentras pasando por esta situación, quédate hasta el final, porque te daré unos consejos útiles para que descubras cómo manejar una relación a distancia. Número 1. El primer paso para manejar de forma sana una relación a distancia es no culparse o culpar al otro por la falta de cercanía. En ocasiones una oportunidad profesional o una situación personal nos lleva a alejarnos temporalmente de la persona querida y es necesario entenderlo y aceptarlo para continuar. Número 2. Cuando una relación no es lo suficientemente sólida o no está establecida sobre las bases adecuadas, la distancia suele ser una gran enemiga. Por eso deben establecer si desean realmente continuar juntos y afrontar todos los retos que esta nueva etapa implicará. Número 3. Es preciso apelar a la inteligencia emocional para llevar una relación a distancia. Al principio será difícil entender que no pueden estar físicamente juntos como lo desean, pero si lo canalizan de la forma adecuada, pueden afianzar aspectos vitales como la comunicación, la complicidad y la amistad. Número 4. La frustración es uno de los enemigos de las relaciones a distancia y es que al no poder estar juntos y compartir como lo desean puede generarse un ambiente de tristeza y desilusión muy fuerte. Es importante controlarlo y no permitir que esto les afecte. Número 5. También es necesario que una vez que ambos han aceptado continuar con la relación a pesar de la distancia, entiendan que deberían confiar el uno en el otro. Si entre ustedes han habido desengaños, resultará muy difícil desarrollar este aspecto, por eso conviene pensar si es bueno seguir con la unión. Número 6. En parejas demasiado unidas, un aspecto difícil es aprender a vivir de forma más independiente. Al comienzo es difícil, pero es cuestión de costumbre y en la mayor parte de esos casos resulta ser una lección muy beneficiosa de aprender. Y es que a pesar de tener una pareja, también contamos con una vida propia que es bueno atender. Número 7. Controlar la tensión es un aspecto fundamental para que la distancia no afecte la relación. La falta de contacto puede incrementar la frustración y esto a su vez llevar a problemas mayores en la relación, peleas frecuentes, discusiones, reclamos y tristezas. Por eso recuerden ser flexibles y no poner demasiado peso en asuntos sin importancia. Número 8. Si la distancia es temporal, aprendan a llevarlo con ligereza. De esta etapa cada uno tendrá mucho que aprender acerca de sí mismo y del otro. Por eso en lugar de perder tiempo con discusiones y conflictos sin sentidos, concéntrese en conocerse mejor y aprender a compartir de otra forma. Número 9. Es normal al comienzo sentirse triste y vacío por la ausencia del otro, pero conviene superar esta etapa y darle paso a una nueva. Con el paso de los días, ambos podrán acostumbrarse a esta situación y encontrar nuevas formas para compenetrarse más allá de lo físico. Número 10. Recuerden que llevar una relación a distancia no es tarea sencilla, requiere de mucho compromiso de ambas partes, por eso deben estar dispuestos a aceptar el reto y realizar ciertos sacrificios. Se cree que las relaciones a distancia no pueden prosperar debido a la falta de contacto físico. Sin embargo, estas parejas suelen tener éxitos si saben vivir en etapa de enamoramiento. De hecho, la vida moderna y la tecnología nos permiten muchas cosas, entre ellas tener relaciones a distancias. Esas, como cualquier otra, presentan una serie de ventajas y desventajas. Sin embargo, por lo general, se suele hacer un gran énfasis en el número de kilómetros que separa el uno del otro. Efectivamente, la distancia física es un inconveniente, pero eso no es todo lo que gira en torno a la relación. Con esto no quiero decir que no sea fácil sobrellevarla, sino que hay mucho más para tener en cuenta que la distancia física al final del día. Debemos tener en cuenta que la idea de muchas parejas que están a distancia es juntarse en algún momento. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Si es así, no olviden dejar un like y un comentario si así lo desean. Si eres nuevo por el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis futuros videos. Nosotros nos estaremos viendo en una próxima ocasión.